¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis muy bien y ya estamos un día más cerca de Navidad y como habéis visto por el título y bueno, lo que tengo aquí desplegado, hoy vamos a estar haciendo una manualidad que es el arbolito con los palitos estos de limpia pipa. La verdad que me ha costado muchísimo encontrar el de color verde, estaba agotado por todos los lados, no sé si es que todo el mundo lo está haciendo o qué, pero bueno, vamos a ver si es tan fácil como se ve en las redes sociales, que sale que es muy simple. Ya veremos, porque yo creo que hay algunos pasos que no son tan fáciles, como por ejemplo el de la cartulina, hacer el cucurucho. Vamos a ver qué tal se me da hacer ese cucurucho. Pero bueno, si yo soy capaz, seréis capaces vosotros, serán capaces niños, abuelos, así que vamos a ver si esta manualidad es apta para todo el mundo. Así que comencemos. Lo primero que voy a estar haciendo es conectar la máquina de silicona. Yo lo voy a hacer con silicona porque no tengo pegamento fuerte. Pero si no, pues con pegamento fuerte supongo que también se puede hacer. Pero bueno, mejor la máquina de silicona, que siempre con el pegamento fuerte al final se me queda pegando en las manos. Y vamos a hacer el cucurucho, que va a ser la base donde vamos a estar pegando los palitos. Vamos a ver qué tal. Yo he visto vídeos de la gente, pero... O sea, yo hacer cucuruchos muy mal, ¿eh? A ver, es que me quedan... Yo creo que así... Es que no se me acaba de cerrar. El pico de arriba no se me acaba de cerrar. A ver. Vale, yo creo que así, ¿no? Sí, ¿no? ¡Ay! Pero es que se me abre. ¿Por qué se me abre? Vale, así. Vale, lo tengo ahora mismo. Ahora mismo lo tengo clavado. Lo que me da miedo ahora es... Mira, lo voy a dejar así. Es que tengo la mano dentro. Vamos a esperar a que se seque la silicona para echarle por aquí. Bueno, a que se seque, a que se caliente, mejor dicho, porque si se seca no pega. Vamos a esperar. Ya tenemos la silicona caliente y la voy a ir poniendo rápidamente así. Espero no pasarme y estar poniendo mucha cantidad. Y en el puntito este también, vale, voy a apagarla. Y ahora procedemos. Yo creo que no pasa nada si se sale la silicona, porque además como va por encima luego lo otro, pues no hay problema. Creo que se me ha secado muy rápido y no me ha pegado el cartón. Vale, espera, voy a ponerle más, porque es lo que os he dicho, se me seca muy rápida la silicona. Vale. ¡Uy! Vale, ahora creo que sí, ahora sí está pegado. Ya tenemos pegado el cartuchito, creo que le voy a poner aquí un poquito. Y vamos a apagar la máquina porque yo no sé, pero mi máquina de silicona, o sea, aunque ahora mismo tiene el botón apagado, sigue calentando. No entiendo, pero bueno. Vale. Ahora sí que sí, ya está bien pegado, ya no se me va a despegar. Y tenemos que proceder a cortarlo y darle la forma que queremos. O sea, más que la forma... Espera, voy a desconectar esto. Si no, se me va a gastar. Vale. Más que la forma es el tamaño. Y bueno, quitarle esto porque ahora mismo esto está muy mal. Así que nada, vamos a hacerle el tamaño. A ver. No sé cómo cortarlo. Es que estas tijeras son enormes, son las de la cocina. Creo que es mejor con tijeras pequeñitas. Pero no tengo. Así que nada. Con las gigantes de la cocina. Vale, a ver. Lo mío no es... Mira. Ay, perdón, no sé si se está viendo, pero no está como recto. Lo mío no es cortar recto. O sea, lo mío, las líneas rectas y todo eso nunca se me han dado bien. Nunca. O sea, no sé hacer... Decidme si a vosotros os pasa o no, pero yo, aun con el regla, no sé hacer líneas rectas. Siempre se me acaban torciendo. O sea, como ahora mismo el cucurucho que está más torcido. A ver, ¿cómo lo puedo hacer para que sea igual? Yo creo que ya no se ve tan chueco. Creo que más o menos está recto. Así que voy a dejar esto por un lado. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a tener la mesa limpia. Esto lo vamos a poner. Lo vamos a poner por aquí. Y ahora vamos a proceder
a ir cortando. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se me caen, ¡ay, que se me caen los adornos que van luego! Vale. ¡Ay! Las bolitas. Vale, ahora es que, madre mía. Vamos a proceder a cortar los trocitos estos. Yo he visto que hay gente que los hace de 6 centímetros. Así que yo también los voy a hacer de 6 centímetros. Vale, sería por aquí. Y ahora básicamente es... ¡Oh, ostras! ¡Uy! ¡Qué duro va! Básicamente es ir cortando todos al mismo tamaño. Así que nada, voy a hacer eso y vuelvo porque si no, entre que corto todos y tal, se va a hacer muy largo este trozo y será aburrido. Así que nada, los corto y volvemos en 0, ya tenemos todo cortadito. Tengo todavía aquí otro paquete, pero espero que con todo esto me dé. Ahora lo que vamos a estar haciendo es doblarlos por la mitad, de esta manera, así, como si fuera una florecita, bueno, una florecita, más o menos, como el copito de una flor así, normalito. Lo vamos a ir doblando. Hay que doblar todos. Y de mientras voy a ir a poner a calentar la máquina de silicona para cuando ya esté todos doblados. Lo voy a ir conectando ya, que luego se me olvida, digo las cosas y luego se me olvidan. Vamos a conectar, vamos a darle a caliente y para que se vaya calentando y así luego ya poder ir pegándolos todos seguiditos. Ya los tenemos todos por aquí dobladitos y ahora ya toca ir pegándolos uno por uno. Lo que voy a estar haciendo, madre mía, es que se le sale la silicona un montón, es uno por uno ir poniéndole silicona aquí y a pegar. Creo que este lo voy a hacer más o menos a esta altura, ¿vale? Y nada, uno por uno le voy a ir pegando. Hay gente que en vez de ir uno por uno, lo que hace es hacer la línea de silicona y les pega a todos de golpe. Pero, como no sé si... Bueno, voy a probar en hacer la línea, una línea así. Vale, un trocito y ahora a pegar todos. A ver. Es que me da miedo que se me seque. Vale, hay que pegarlos juntos para que no se vea el cartón, o sea, que se vea lo mínimo posible del cartón. ¿Vale? Hay que ir haciéndolo como así, no sé si lo veis, como una línea. No le pongo mucho, le pongo poquito para que me dé tiempo de ir pegando todos. Y hay que poner la parte que se vea la planita, o sea, esto tiene que quedar así planito. Porque luego hay que levantar, que son las hojitas del árbol. A ver, muy igual no me está quedando, pero bueno, los árboles no tienen las ramas iguales. Hay alguna más pequeñita, no sé si lo podéis apreciar. Hay algunas que son más pequeñitas, otras más grandes, pero bueno. Los árboles son desiguales también. Voy a confiar en el proceso, porque ahora mismo no lo veo yo muy bonito, la verdad. Estoy viendo que me está quedando un poco churrillo. La verdad me está quedando un poco churrillo. Voy a dejarlo un poquito más separado porque me da cuenta, he levantado algunas ramitas que se ven como muy pegadas. Así que voy a dejar un poquito más de separación para que no se vea tan pegado a la hora de levantar las ramitas. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Y ahora mismo, la verdad, mucha confianza de que me quede chulo no tengo. Creo que va a quedar regulinchi. Pero bueno, para ser el primero, ni tan mal. O sea... El primero siempre es el de prueba y si hacéis el vídeo, pues con mis fallos vosotros ya no los cometeréis. Eso es lo importante. Si yo cometo fallos, que vosotros no los cometáis porque ya los he cometido yo. En verdad siempre estas cosas, contra más veces las haces, mejor van quedando porque todo es práctica y error. Para que veáis, un poquito. Queda un poquito más separado y queda un poquito mejor. Pero bueno, todo es práctica y error.
Y en las manualidades no hay nada que quede mal, todo es ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, voy a hacer otra vez palitos, yo creo que ahora ya con 3 palitos me va a dar y a ver si terminamos ya este árbol. Podemos continuar y a ver si ya terminamos el arbolito, que ya queda muy poquito. ¡Uy, que se me cae todo! Madre mía, madre mía. Vamos a ir ya terminándolo, ya va cogiendo su formita final. Que ahora lo que nos quedará será abrir las hojitas y a ver cómo queda. Eso ya, lo de abrir las hojas, creo que va a ser como cuando abres las hojas del árbol de Navidad grande, el que ponemos en nuestras casas, que depende cómo las abras, pues queda más bonito o menos. Eso ya es arte. Ya tenemos todo nuestro árbol completo. Aquí arriba al final lo he ido poniendo de uno en uno porque me era más fácil. Y nada, ahora le voy a quitar todos los pelitos estos de la silicona. Antes de proceder a abrirlo, vamos a estar limpiándolo. Tengo silicona hasta en las uñas. Pero bueno, vamos a quitar todos estos pelos y entonces lo empezaremos... Uy, aquí se me ha quedado un trocito de silicona. Vaya. Ay, mira, se ha podido quitar. Lo iremos abriendo y es lo que he dicho antes. Ahora, la hora de abrir el árbol es la hora de cuando se ve cómo queda. O sea, ahora veremos si lo he puesto muy junto, si no, si muy separado. También te digo, el abrir el árbol es la gracia de cada persona. Dependiendo cómo lo abra cada persona, pues los árboles quedan diferentes, como los árboles que ponemos en nuestras casas. Ya le he quitado casi todos los hilitos. Si veo que sale alguno más, pues se lo iré quitando, pero vamos a proceder a ir abriendo. Lo único que hay que hacer es ir subiendo las pestañitas hacia arriba. Y bueno, aquí ya como cada uno lo vaya haciendo, pues así es como quedará el árbol. Vamos a ir abriéndolas poco a poco. Creo que voy a empezar desde arriba y iré bajando. Vale, creo que es mejor si no lo abrís mucho, o sea, si no lo dobláis mucho hacia arriba, en plan, solo un toquecito. Si me gusta más cómo me ha quedado esta línea, voy a bajar estas un poco. No muy doblado, o sea, como sutilmente solo, un poquito. Y así es como queda ya todo el arbolito abierto. Como os he dicho... ¿Veis esta parte? Estas tres se ven muy apretujadas, ¿vale? Estas se me ven un poquito mejor, quizás un poquito más cerca, pero tan apretujadas como estas no. Pero mirad, o sea, bueno, para ser el primero ni tan mal, yo creo, ¿eh? O sea, da el pego bastante bien. O sea, no sé, estoy muy orgullosa de mí misma. Uy, perdón, he tocado el micro. Estoy muy orgullosa de mí misma, de cómo me ha quedado para ser el primero y que no había visto tutorial cómo lo hacen y la separación qué tal, sino vídeos de TikTok que van muy rápido, no te explican nada, van pegando y solo viene uno que lo hacía a 6 centímetros y es lo único. Todo lo demás, más o menos a mi idea. Y nada, ahora vamos a hacer la estrellita, que va a ser lo que corone. Le iba a poner bolitas, pero creo que me gusta así al natural, o sea, sin nada. Pero que se puede decorar, básicamente la gente le ponía o bolitas como estas, así, que estas por ejemplo, oye, pues no son tan grandes, pensaba que iban a ser muy grandes, pero no. Pero la gente le pone bolitas, le pone también lo que son pompones. Yo estuve buscando pompones y no encontré, pero bueno, vamos a hacer la estrellita y yo creo que con la estrellita y así va a quedar muy bien. La estrellita la vi de una chica que lo que hacía era como, a ver... Lo que vamos a buscar es a ver a qué tamaño hacemos la estrella. Yo creo que a este tamaño. Lo que hacía la chica era como doblar esto así. Supongo que sin doblar mucho. Luego volvía a doblar. Luego volvía a doblar. Es como que hacía el juego. Luego lo volvía a doblar. O sea, creo que lo doblaba varias veces hasta conseguir todas las puntas de la estrella. Tenemos una punta, tenemos 2 puntas, necesitamos 5 puntas. De momento llevo 3 puntas. ¿Veis? Lo va haciendo así, como seguido. Es que no sé si se pueda apreciar o no. Va doblando, se va doblando. Le vamos haciendo las puntas. A ver, ahora llevo 1, 2, 3, 4. Ya llevamos 4 puntas. Creo que unas más grandes que otras, pero bueno. Y vamos a por la última punta. Vale, así. Y creo que ahora que lo que hacía era como abrirlo, ¿no? Creo que es una estrella un poco grande. No, va a estar bien.
Vale, le vamos a cortar el sobrante. Vale. Y ahora lo que hacía la chica era como abrirlo y darle la forma de la estrella. Así, algo así. Y entonces luego lo pegaba. Creo que sí que es muy grande, ¿no? Esta estrella. Sí, me ha salido muy grande. Vamos a probarlo otra vez, pero más pequeñito. Vale, a ver, es una estrella un poco deforme, pero bueno. Y la vamos a pegar aquí. Le ponemos aquí silicona de aquí debajo. Y la pegamos. La verdad que me gusta mucho. La vamos a pegar aquí a... ¡Ay, ostras! Pues ahora con las hojas la base se queda un poco chiquitilla. Pero bueno, no, creo que no la voy a pegar porque así lo puedo desmontar para las navidades. Simplemente con que se ponga encima ya está, no se va a caer. Y nada, el resultado sería así con la base. Mirad qué chulo queda con la base de madera. Aunque no se ve mucho ahora mismo ya. Pero le da ese toque diferente, no sé, me encanta. Dejad en los comentarios qué os parece a vosotros y yo os animo mucho a que lo hagáis, pasáis un buen rato, lo podéis hacer en familia y os vais a divertir mucho, podéis comparar luego los árboles de cada uno con los amigos y tal, y no sé, la verdad que es una idea que me gustó mucho y queda muy bien para decorar luego en casa. Pero bueno, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Añón!